Ustedes vieron que la modernización laboral, voy a buscar acá las preguntas que hemos hecho para que... las preguntas que hicimos tiene que ver justamente con... aguarden, con las preguntas para poner en contexto de qué estamos hablando. ¿Es tan cuco todo lo que estamos hablando con respecto a la modernización laboral? ¿Puede seguir soportando un país una ley de 70 años? ¿Qué es lo que está sucediendo? Recién escuchaste, esta mujer, 26 años, bueno, entendió que la informalidad para dar un futuro a sus hijos no era el mejor camino. El tema es que el empleo en blanco no se da, crece más el empleo informal o el monotributista, que sigue siendo un empleo informal. Pero bueno, esto fue lo que le preguntamos justamente a Manuel Mera, director de Protección Social del CIPEC, y con respecto a las preguntas, la primera es cuáles son los tópicos, yo le decía, cuáles son lo que se instaló con respecto al proyecto de ley que prepara el gobierno sobre modernización laboral, y decía esto. En este momento no hay ningún proyecto oficialista escrito que uno pueda leer. Lo que uno puede indagar es por trascendidos en la prensa, por algún proyecto de algún diputado de la Libertad Avanza que asume que está en línea con lo que puede llegar a presentar el gobierno. Incluso uno va escuchando y no es que esté escondido ese proyecto, sino que todavía está en discusión y en trabajo. Imagino que va a tomar mucho de lo que estuvo en el primer proyecto de ley de bases, algo de lo del decreto que todavía quedó parado en la justicia. Me imagino que hay tres grandes dilemas o tres grandes temáticas del mercado laboral y se van a abordar tres o dos de ellas. Primero tiene que ver con la litigiosidad. Está la visión de que los juicios laborales son muy caros, no tanto por los derechos laborales, sino por la falta de previsibilidad y la heterogeneidad que hay en la justicia, entre jueces, entre provincias, de los criterios que se toman para establecer multas, para establecer la actualización de las mismas, qué criterios se toman para definir el salario, etcétera, etcétera. La solución es generar esa certidumbre. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué se toma de base? Cuestión de que si hay juicios, esos juicios no sean una moneda en el aire que le puedan implicar a una pyme pagar o 1.000.000 o 100 millones de pesos. Esa certidumbre bajaría la litigiosidad o por lo menos dejaría de ser un problema tan grave y es razonable discutirlo. Ahí también quizás faltaría la pata de discusión con la justicia para ver cómo se ordenan o homogenizan criterios. Lo segundo tiene que ver con modernizar la negociación colectiva o dinamizar la negociación colectiva. La negociación colectiva es cuando se sientan a hablar el sindicato y las empresas de un sector particular. Esto es lo de la construcción, lo de metalmecánica, los gastronómicos, se sientan y discuten. ¿Qué es lo que se plantean? Bueno, en esos casos la ley de contrato de trabajo marca los principios generales que luego se detallan o se especifican a nivel sectorial. Cómo se adaptan los horarios, cuáles son los turnos, cuáles son las medidas de productividad. Entonces, cambiar algunos parámetros lo que permitiría es ampliar el rango de cuestiones a discutir sin necesariamente tocar cuestiones de derechos básicos, pero genera más herramientas, genera más espacio para pensar y actualizar convenios, muchos de los cuales nacieron o se foguearon en una industria que ya no existe, en tipos de producción que estaban hace 40 años y que hoy con la velocidad del cambio tecnológico, de la inteligencia artificial, de la modernización de las máquinas, es razonable discutir cuál es esa dinámica de trabajo moderna que permite generar más productividad. La tercera pata, dijimos litigiosidad, dijimos dinamizar la negociación colectiva, tiene que ver con las cargas sociales, los costos laborales, como también se dice. Esa pata sí parece estar ausente. Hay comentarios sobre quizás bajar o cambiar las escalas de ganancias.
En otros casos se habla de modificar monotributo, pero lo que no hay es, o no se escucha todavía, una visión más global de cómo son esos costos laborales, cómo generar más progresividad en los costos laborales, cosa de que proporcionalmente no pague lo mismo una pyme que una multinacional o un trabajador de ingresos bajos que no haga los mismos aportes que un gerente de una multinacional. Es también posible que eso vaya a través de la reforma tributaria. Tampoco hubo trascendidos de una visión más global, pero sí creo que sería importante tener esa visión más progresiva, porque esa es la que más dinamización va a generar. Si se da un crecimiento, un despegue económico, esos son incentivos a las pequeñas empresas a generar rápidamente puestos de trabajo. Bueno, ahí escuchábamos esta pregunta que le hicimos, ¿no? O sea, hizo una radiografía en referente del CIPEC. Una radiografía, Manuel hizo una pincelada con respecto a este proyecto de ley que todavía nadie lo vio. O sea, viste el otro día que alguien hizo un paro. Bueno, el proyecto no está. Vos lo pediste, dicen, está macerándose. ¿Por qué? Porque se sienta educación. ¿Por qué? Porque se sienta los gremios. ¿Por qué? Porque van pasando y van viendo de qué manera mejorarlo. Pero recién escuchaste la litigiosidad, lo que sucede hoy también con el tema de las indemnizaciones, lo que sucede con el empleo, lo que sucede con la IA, lo que sucede con toda la formalidad y la informalidad, todas estas nuevas estructuras, lo que sucede con la generación Z que quiere más trabajo híbrido que trabajo en las oficinas. Bueno, hay un marco muy grande para comenzar a entenderlo y verlo. Es una ley que tiene cerca de 60 años y hoy pasaron un montón de cosas. Entonces me parece que la modernización, que no es flexibilización, sino es modernización, también hay que agregarle el tema de la educación. Bueno, recién escuchábamos al licenciado Manuel, de licenciado magíster y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Itela, Manuel Mera, director de protección social del CIPEC. Bueno, vamos con la segunda pregunta, y esta segunda pregunta, me quedan 7 minutos. Esta segunda pregunta que le hice a Mera, al licenciado, tiene que ver qué debe quedar de la vieja ley y qué debemos cambiar para que conviva con una población muy distinta a la de hace más de 6 décadas atrás, y en donde también tiene que convivir entre gente que desea un empleo en blanco y monotributista, ¿no? Ya sabemos cuál es la gran diferencia. Recién la escuchaste a Micaela diciendo, bueno, a mí este empleo en blanco me generó una determinada sustentabilidad en el tiempo. Escuchen lo que decía. Es verdad que estamos en un país donde la demografía está cambiando, donde nacen menos chicos, donde la gente vive más. Bueno, eso repercute en la necesidad de tener un mercado laboral, unas personas en el mercado de trabajo muy productivas. En algunas décadas va a haber mucho menos gente produciendo y más gente jubilada. Bueno, ¿qué hay que hacer? Cada trabajador entonces tiene que valer por más de uno. Eso implica que las propias empresas sean más productivas, que haya las propias herramientas de trabajo sean más productivas. Ahí hay una posibilidad de aprovechar la inteligencia artificial, pero también los trabajadores tienen que ser más productivos, y eso tiene que ver con más capacitación, más terminalidad educativa. Hay un problema grave de terminalidad educativa en Argentina. 1 de cada 10 chicos solamente termina con la edad y con los conocimientos básicos necesarios. El resto de los 9 o lo termina tarde o no tiene los conocimientos básicos. Bueno, hay muchísimo ahí para trabajar en la productividad, sabiendo que en pocos años la Argentina va a empezar a envejecer rápidamente. También la formalidad, el mercado de trabajo tiene repercusiones en lo que es el sistema previsional. Igualmente ahí desde CIPEC pensamos que la solución al sistema previsional o las modificaciones, el ordenamiento del sistema previsional es paralelo al mercado laboral. Si esperamos a que el mercado laboral se formalice
cosa de que aumente el número de contribuyentes, vamos a quedarnos sentados 40 años esperando, porque cualquier cambio, por más que uno haga una reforma la más exitosa posible, las cosas llevan tiempo. El mercado laboral lleva tiempo, la creación de empleo lleva tiempo. Y sin embargo, por el otro lado, tenemos un sistema previsional que es muy caro, que es muy inequitativo, y que presenta un montón de inequidades, de exenciones, de diferencias entre trabajadores que no se justifican y que terminan generando un peso para la gestión pública. Y ese dinero puede ser alocado en cuestiones como la educación, la salud. Entonces, creemos que este envejecimiento también nos implica pensar rápidamente en cómo mejorar el sistema previsional. Lo bueno es que hay tantas capas geológicas, hay tantos problemas de gastos, hay tantas inequidades que uno puede arreglar el sistema previsional, hacerlo más equitativo, generar mejoras en las jubilaciones y aún así terminar gastando menos. Es un punto interesantísimo, ¿no? Lo que plantea Mera, especialista en ciencias políticas, del CIPEC, que se dedica justamente a esta radiografía que dijo, ¿no? Porque yo le preguntaba, hay una población envejecida, no se genera empleo en blanco, tenemos una ley de décadas pasadas, de una realidad de décadas pasadas, y también lo que implica la generación de empleo. No es que las pequeñas pymes pueden competir a la hora de tener determinado bagaje legal con respecto a una gran empresa, porque no tiene espalda para eso. Y entonces, lo que planteaba él, esta modernización laboral te habla de que de un país envejecido, un país que ya se habla de economía plateada. ¿Qué es la economía plateada? Bueno, esta segunda generación, o segunda o tercera generación, antes se lo llamaba seniority, y que dicen, bueno, te estás por retirar, vamos a ver de qué manera, cómo te podemos acompañar. Y si no, vamos a empoderarte, vamos a acompañarte, vamos a capacitarte. ¿Para qué? Para que puedas seguir quedándote en la compañía, porque, bueno, quedan como 20 años más de vida útil. Esto está atado también a una ley previsional. ¿Que se va a presentar ahora? No. ¿Que es desigual? Sí, también. Me queda un minuto, quedaban 2 preguntas más, porque se le intenta relacionar con la flexibilización laboral, pero tenemos que entregar el programa. Vamos a ver si después podemos seguir hablando de este tema.